Las 22:43 del 17 de abril de 2023. Calle Venustiano Carranza, Ociust 47, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. El subinspector Rodrigo Navarro Zelaya llegó por un reporte de golpes en la pared. El reporte se cerró esa noche, causa probable, fauna. Lo que el expediente no registra es por qué regresó 9 días después, solo y sin unidad asignada. La mujer que hizo el primer reporte se llama Martina Gutiérrez Mondragón. Tenía 53 años en ese momento. Viuda desde 2009. Vivía en esa casa con su hijo Carlos Alberto, de 27, desde que murió su esposo Ernesto. La casa la había construido el padre de Ernesto, Aurelio Mondragón Fuentes, en 1968. Block aplanado de cemento, techo de losa, 2 recámaras, sala y cocina. Lo mismo que cualquier otra casa en esa cuadra. Según la declaración de Martina Gutiérrez, recabada el 12 de octubre de 2023, los primeros golpes llegaron el 28 de febrero. Esa noche Carlos había regresado de Tijuana, donde trabajó 4 meses. Martina no durmió bien. A las 2:17 de la madrugada escuchó 3 golpes en la pared sur de la sala. Luego silencio, luego 3 golpes más. Pensó en animales. En esa colonia las ratas entran en los muros de las construcciones viejas. Esperó unos días. Los golpes siguieron en marzo. Siguieron en la primera semana de abril. Para el 17, cuando llamó a la policía por primera vez, los golpes llevaban 48 noches sin parar. El reporte que abrió la agente de primera Lucía Fernández Orozco esa noche lleva el número FG TLAC 237832. En el campo de observaciones escribió: probable actividad de fauna en cavidad de muro estructural. Se sugiere revisión por parte de fumigadora autorizada. Cerraron el reporte a las 23:12, 26 minutos después de que llegaron. Antes de que se fueran, Martina les dijo algo. Según su testimonio les dijo: 3 golpes, pausa. 3 golpes, siempre igual. Un animal no hace eso. La agente Fernández Orozco anotó la observación del denunciante en el reporte. La conclusión no cambió. Hay 2 cosas en ese expediente que no cuadran. La primera: 9 días después del cierre del reporte 7832, aparece una segunda entrada, generada internamente por el subinspector Navarro. Lo que solicitó en esa entrada no fue una nueva inspección ni un seguimiento rutinario. Solicitó acceso a los planos catastrales del predio registrados antes de 1975, para una denuncia de ruidos en la pared. Planos de hace 50 años. La segunda cosa, la agente Fernández Orozco solicitó evaluación psicológica el 11 de octubre de 2023, 2 días después de que la pared fue abierta. El formato que llenó tiene un campo para describir el motivo. En ese campo escribió: exposición a escena de impacto psicológico no clasificado. No clasificado. Los expedientes revisados para este relato incluyen el reporte FG TLAC 237832, el acta de inspección del 9 de octubre bajo el número XIPG TLAC 2023-44, los testimonios de 4 testigos directos, documentación catastral del predio y el dictamen documentológico de la licenciada Claudia Estrada Morales, de Servicios Periciales de Jalisco. Lo que sigue se reconstruyó a partir de esos documentos. Hay partes donde las fuentes coinciden perfectamente. Hay partes donde no coinciden con nada que tenga explicación. La solicitud que Navarro presentó el 26 de abril tardó 72 días en responderse. El técnico catastral Mauricio Barajas Zurita entregó los planos el 5 de octubre de 2023. Ese mismo día Navarro presentó una segunda solicitud: autorización para abrir el muro sur de la sala del domicilio en calle Venustiano Carranza 847. La autorización llegó 3 días después. El 9 de octubre a las 9:15 de la mañana, Navarro estaba afuera de esa casa con una cuadrilla de 4 personas. Para entender por qué esos planos cambiaron todo, hay que saber qué mostraban. Mostraban que la pared sur de la sala, según los registros catastrales de 1971, no existía. En su lugar había un cuarto. Los planos originales del predio, levantados cuando Aurelio Mondragón terminó la construcción en 1968 y registró la propiedad en 1971, muestran una planta diferente a la que existe hoy: 2 recámaras al norte, cocina al oriente, sala al centro y al sur, un cuarto adicional de 8 metros de ancho por 1.9 metros de profundidad, con una ventana pequeña hacia el patio trasero, con una puerta de madera que comunicaba con la sala. Esa puerta no existe en la casa actual, la ventana tampoco. El cuarto de los planos, según los registros de construcción disponibles, nunca fue demolido formalmente, sencillamente fue sellado. Alguien levantó una pared de bloc frente a la puerta, cubrió la superficie con aplanado, y el cuarto dejó de existir para quien entrara a esa casa.
No hay registro de cuándo ocurrió. No consta ningún permiso de modificación estructural en el expediente catastral, ni solicitud municipal de ningún tipo. Carlos Alberto Gutiérrez vivía en esa casa desde que nació, en 1996. Martina desde que se casó con Ernesto en 1995. Ninguno de los dos sabía que había un cuarto del otro lado de esa pared. Ernesto Gutiérrez heredó la casa cuando su padre Aurelio murió en 2007. Murió 2 años después, en 2009, sin que hubiera dejado ninguna explicación sobre el cuarto sur. Si Aurelio Mondragón Fuentes sabía lo que había al otro lado de esa pared, se lo llevó consigo. Hay que ir atrás, a los meses previos a la apertura, porque los 6 meses que pasaron entre el primer reporte y la decisión de abrir el muro no fueron 7 noches de ruidos. Fueron 7 meses de algo que fue cambiando de forma. Los golpes siguieron en mayo. Carlos le preguntó a vecinos si habían escuchado algo. La mayoría no. Javier Montes Espinosa, que vive frente a la casa en el número 852, dijo en su testimonio del 15 de octubre que una noche de mayo escuchó un golpe fuerte desde esa dirección alrededor de las 3 de la mañana, pero pensó que algo se había caído adentro. No lo consideró suficientemente extraño para mencionarlo. Cuando Martina le contó lo de la pared, semanas después recordó esa noche y según su propio testimonio, se quedó con una sensación rara. Carlos presentó un segundo reporte el 22 de mayo a las 01:17. El número SFG ETLAC 2023-11245. La conclusión fue idéntica a la primera. Probable actividad de fauna. Se reitera recomendación de fumigadora. Ese reporte también fue cerrado la misma noche. En junio los golpes cambiaron. Seguían siendo 3, seguían siendo a la misma hora, pero el intervalo entre cada serie se acortó. Antes había silencio de 2 o 3 minutos entre una serie y la siguiente. En junio ese silencio se volvió menos de 1 minuto. Según Carlos, en su declaración del 12 de octubre, el 15 de junio se paró frente al muro a las 2 de la mañana y colocó la palma de la mano sobre el aplanado. Sintió el golpe desde adentro, luego silencio, luego otro golpe, distinto al patrón habitual, uno solo, más suave, casi como respuesta. Martina fue a hablar con el párroco local el 4 de julio. Eso lo mencionó doña Remedios Aldana Torres, vecina del número 845, en su entrevista del 14 de octubre. Doña Remedios tiene 74 años y vive pegada a la casa de Martina, compartiendo precisamente ese muro sur. El 3 de agosto de 2023 llamó al teléfono de quejas municipales para reportar ruidos provenientes de la pared de su vecina. El registro de esa llamada existe con el número MQTLAC 2023-3174. No se generó ninguna acción de seguimiento. Cuando los investigadores entrevistaron a doña Remedios el 14 de octubre, describió los ruidos de una manera diferente a como los describía Martina. Martina siempre habló de 3 golpes iguales. Doña Remedios dijo, más bien como si alguien raspara, como si jalaran algo por el piso. Desde lados opuestos de la misma pared, las 2 mujeres describían 2 patrones distintos. Eso tiene 2 explicaciones posibles. La primera, la acústica de los muros distorsiona los sonidos de forma diferente según el lado desde el que se escucha. La segunda, los sonidos eran distintos porque venían de 2 puntos dentro del espacio. Los peritos de Servicios Periciales de Jalisco que revisaron el lugar entre el 9 y el 11 de octubre encontraron evidencia de una sola persona. Una serie de huellas en el polvo del piso, pie derecho descalzo, talla aproximada 27, calculada por la longitud de la huella. Una sola depresión en la colchoneta, un solo plato, un solo conjunto de ropa. Pero la incógnita que abrió el cuaderno no la cerraron los peritos. La empezaron a resolver, y al hacerlo abrieron algo peor. Aquí es donde entra la tercera cosa que ese expediente no explica bien. El cuaderno fue trasladado a Servicios Periciales en Guadalajara el 15 de octubre. La licenciada Claudia Estrada Morales, encargada del análisis documentológico, emitió su dictamen el 28 de octubre. Concluyó que el cuaderno contenía entradas escritas por al menos 3 personas distintas. Las denomina escritor A, escritor B y escritor C. El análisis grafológico determinó que las entradas se realizaron en periodos no continuos, con pausas estimables en meses o en años entre algunas secciones. 3 escritores. Un cuaderno. En un cuarto sellado al que, según todos los registros disponibles, nadie debería haber podido entrar. Antes de continuar con lo que encontraron adentro, hay que decir algo sobre el 9 de octubre. A las 10:42 de la mañana, el perito técnico Barajas Zurita comenzó a romper el aplanado del muro sur de la sala. El subinspector Navarro y la agente Fernández observaban desde atrás. Martina y Carlos esperaban en la banqueta. Al llegar,
Navarro les había dicho: «Señora Gutiérrez, necesito que usted y su hijo esperen afuera mientras trabajamos. Si escuchan algo, no entren». Martina Gutiérrez sí dijo en su entrevista del 12 de octubre que esa mañana no se escuchó nada. Ningún golpe. Silencio total desde el interior de la pared mientras la rompían. De acuerdo con las notas del perito Barajas Zurita en el acta EXP-PFG-TLAC 2023-104. 4. Lo primero que notó al romper el primer panel fue que el interior del muro no era sólido. Había una cavidad, y desde esa cavidad salía aire, templado, como el de un cuarto que lleva horas con alguien adentro. Tardaron 40 minutos en abrir un acceso suficiente para entrar. Según las notas del perito, el subinspector Navarro se asomó al interior y permaneció en silencio durante aproximadamente 40 segundos. Luego dijo: «Nadie toca nada todavía». El espacio medía exactamente 2.8 por 1.9 metros, igual que en los planos de 1971. El techo era la misma losa de la casa, la única fuente de luz, la lámpara de mano del perito. Lo que encontraron adentro estaba ordenado. Eso fue lo primero que llamó la atención de Navarro, según su propio testimonio posterior a investigadores internos. No caótico, no revuelto. Ordenado. Una colchoneta doblada contra la pared del fondo. 3 botellas de agua de la marca Epura vacías, alineadas junto al muro derecho. Un plato de plástico azul con residuos de comida que los peritos describirían más tarde como recientes. 14 veladoras, todas consumidas hasta casi el nivel del envase, con cera derramada sobre el piso de concreto en distintos puntos. Un conjunto de ropa doblado con cuidado. Pantalón oscuro, camisa de franela a cuadros, calcetines. Y sobre la colchoneta en el centro exacto, un cuaderno. Un cuaderno escribe de 96 hojas, pasta verde, abierto. Los peritos no leyeron el cuaderno en ese momento. El protocolo indica que los objetos se fotografían, se embolan y se trasladan sin alterar el contenido. Navarro, sin embargo, vio las páginas abiertas antes de que el cuaderno fuera embolado. Según su testimonio, alcanzó a leer 3 líneas. Dijo que no le dieron sentido en ese momento, que las recordaría más tarde. El acta de inspección del 9 de octubre registra 15 objetos recuperados del espacio. 13 de ellos están en una tabla con descripción, medidas y número de bolsa de evidencia. Los objetos 14 y 15 están al final, separados del resto, con una nota, pendiente de clasificación. Uno de esos 2 es el cuaderno. El otro está descrito únicamente como marcas sobre superficie de concreto, pared poniente, posible texto, fotografía adjunta. Las fotografías adjuntas no son públicas. El dictamen de esas marcas no aparece entre los documentos disponibles para esta investigación. Hay que hablar también de la fotografía, la que sí fue documentada. El segundo elemento marcado como requiere análisis adicional era una fotografía impresa en papel fotográfico, tamaño 15 por 20 centímetros, sin enmarcar, apoyada contra el muro del fondo, detrás de la colchoneta. La fotografía mostraba el exterior de la misma casa, tomada desde la banqueta de calle Venustiano Carranza. En ella aparecían 3 personas reconocibles: Martina Gutiérrez, Carlos Alberto Gutiérrez, y una mujer de alrededor de 30 años que Carlos identificaría como su prima Sofía, quien había visitado el domicilio en agosto de 2021. La calidad de imagen, la resolución y los detalles de ropa y calzado permitieron a los peritos fechar la fotografía como posterior al año 2010, probablemente más reciente que eso. Carlos Gutiérrez declaró ante los investigadores que esa fotografía no estaba en su teléfono ni en el de su madre. Sofía Gutiérrez, contactada por los investigadores, dijo lo mismo. Ninguno de los 3 recuerda haber tomado esa foto. Los metadatos de la imagen no existen. El papel fotográfico no tiene forma de almacenarlos, y no se encontró ningún archivo digital de origen. Había una 4ª persona en la imagen, en el borde derecho del encuadre, parcialmente cortada, visible desde el hombro hasta poco más de la mitad del rostro. Un hombre, aparentemente adulto, con una camisa de franela a cuadros, similar en patrón a la que se encontró doblada sobre la colchoneta. Esa persona no fue identificada. Cuando los investigadores mostraron la fotografía a Martina Gutiérrez durante la entrevista del 12 de octubre, su primera reacción, según consta en el acta, fue preguntar cuándo había sido tomada. Los investigadores respondieron que no podían precisar la fecha exacta, pero que era posterior al 2010. Martina miró la foto un momento más y dijo: «Entonces yo ya vivía aquí». Pausa. ¿Quién se metió ahí? Nadie respondió eso. Ahora hay que ir al cuaderno. Porque lo que encontró la licenciada Estrada Morales en sus 74 páginas escritas cambia la forma.
en que se leen todos los meses previos. El cuaderno Escribe Verde tiene 96 hojas. De esas 74 tienen escritura. La primera entrada está en la hoja 1. Letra apretada, inclinada hacia la derecha, tinta que los peritos datan como antigua por el nivel de oxidación. Sin fecha. El texto dice: transcrito literalmente en el acta pericial. Aquí se está mejor, no hay nada que esperar afuera. La segunda entrada está en la hoja 7. Misma letra, misma tinta, sin fecha. Ya dejé de contar los días, eso ayuda. Las entradas que los peritos atribuyen al escritor A se distribuyen entre la hoja 1 y la hoja 35 aproximadamente, todas sin fecha, todas con el mismo nivel de oxidación en la tinta. Los peritos estimaron que estas entradas se realizaron entre finales de los años 80 y mediados de los 90 del siglo pasado. En la hoja 21, el escritor A escribe algo que aparece transcrito en el dictamen pericial de la siguiente manera: Rosa sabe dónde estoy. Le pedí que no dijera nada. Espero que no diga nada. Rosa. Martina Gutiérrez Mondragón se casó en 1997 con Ernesto Gutiérrez. Ernesto tenía una hermana. Se llamaba Rosa Elena Mondragón Fuentes. Murió en un accidente de tránsito en diciembre de 2001, en la carretera federal 80, entre Zapotlanejo y Guadalajara. Tenía 34 años. De acuerdo con los testimonios de familiares de la familia Gutiérrez recabados por los investigadores, en octubre de 2023, Rosa Elena Mondragón había tenido una relación sentimental a finales de los años 80, con un hombre que desapareció en octubre de 1989. Ese hombre se llamaba Esteban Carrillo Vega. El expediente de persona desaparecida de Esteban Carrillo Vega lleva el número MPPG-JAL de 9894461. Fue abierto el 3 de noviembre de 1989 por su madre, Consuelo Vega Arriaga. En 1995, cuando no apareció ninguna novedad y la madre no renovó la denuncia activa, el expediente fue archivado. Esteban Carrillo fue declarado en situación de presunción de muerte por el juzgado competente. Tenía 19 años cuando desapareció. Si estuviera vivo hoy tendría 53. La misma edad que Martina Gutiérrez cuando empezaron los golpes. La conexión entre Esteban Carrillo y la casa de calle Venustiano Carranza no estaba en ningún registro oficial. Lo que los investigadores encontraron fue indirecto. En las declaraciones de varios familiares de Ernesto Gutiérrez, más de una persona mencionó que Rosa Elena y Esteban frecuentaban mucho esta casa en los años 80, mientras Aurelio Mondragón todavía vivía ahí. Esteban y el señor Aurelio se llevaban bien. Eso lo mencionaron por lo menos 3 personas en declaraciones separadas, sin que los investigadores lo hubieran preguntado específicamente. Aurelio Mondragón Fuentes murió en mayo de 2007. El escritor B del cuaderno aparece a partir de la hoja 38. La letra cambia, más grande, más vertical, presión distinta sobre el papel. La primera entrada del escritor B tiene fecha, 14 de marzo de 2002. Dice: encontré esto, no sé quién lo dejó, voy a seguir desde donde él lo dejó. El escritor B escribe hasta la hoja 61. Sus entradas van de 2002 a 2009, con interrupciones. En una entrada de 2006 escribe: a veces toco para que sepan que sigo aquí, no siempre responden. Y en otra de 2008, el señor Aurelio ya no viene, no sé si sabe que estoy. El señor Aurelio murió en 2007. El escritor B lo sigue esperando en 2008. El escritor C comienza en la hoja 63 y llega hasta la hoja 74. Sus entradas van de 2011 a 2023. La letra es distinta a las 2 anteriores, más irregular, presión variable, como si quien escribía lo hiciera con poca luz o con prisa. En una entrada que los peritos ubican alrededor de 2019, todavía escuchan. Cuando no respondo, tocan más fuerte. Creen que soy otra cosa. Y en otra de 2022, sin fecha específica. Ya no necesito mucho para estar bien. Lo entendí tarde, pero lo entendí. La última entrada del cuaderno está en la hoja 74. Tiene fecha 4 de septiembre de 2023, un lunes. Dice: me faltan 3 días, voy a salir el martes. 3 días después de ese lunes es el jueves 7 de septiembre. Carlos Alberto Gutiérrez descubrió las marcas en el aplanado interior de la sala el 19 de septiembre, 12 días después. En su declaración del 12 de octubre, describió lo que vio esa tarde. La superficie del aplanado en la parte baja del muro sur estaba diferente, cuarteada en una forma que no correspondía a los asentamientos normales de una construcción vieja. Las grietas formaban algo. Las fotografió con su teléfono. En la declaración dice que en ese momento no supo qué estaba viendo, pero cuando la pared fue abierta semanas después y vio lo que había dentro, lo entendió. Las grietas las había hecho alguien desde el lado interior, con los dedos o con algún objeto.
Nadie puede confirmar ni desmentir si algo ocurrió en ese domicilio entre el 7 y el 19 de septiembre. Aquí hay un punto que los investigadores no han explicado y que el acta de inspección no aborda. Durante la revisión exterior del muro sur, el 11 de octubre, los peritos no encontraron la ventana que los planos de 1971 indicaban. El bloque estaba continuo, sin rastro de relleno ni de modificación estructural en el punto donde debería haber estado. Si la ventana fue tapiada antes del sellado del cuarto, habría alguna evidencia en la mampostería. No la hay. Lo que sí encontraron fue otra cosa. En la parte baja del muro, a nivel del suelo, en la esquina suroeste, una abertura, aproximadamente 8 centímetros de ancho por 12 de alto, cubierta con un trozo de tabique suelto que calzaba perfectamente. Por la posición y el ángulo, los peritos concluyeron que no servía para entrar ni para salir a un ser humano adulto. Servía para meter objetos pequeños o para ventilar. Las 3 botellas de agua epura de 600 mililitros que encontraron dentro tienen un diámetro de aproximadamente 6.5 centímetros. Cabían por esa abertura. Alguien, desde afuera, estuvo pasando agua hacia adentro. ¿Durante cuánto tiempo? Imposible saberlo con los documentos disponibles. Eso implica varias cosas que el expediente no desarrolla. Si el cuarto fue sellado antes de que comenzaran las entradas del escritor A, que los peritos ubican en los años 80 o 90, entonces alguien organizó ese sellado sabiendo que había una persona adentro o la encerró después. Alguien mantuvo la abertura accesible y pasaba suministros desde afuera. Ese alguien, según la referencia del escritor A, se llamaba Rosa. Rosa Elena Mondragón murió en 2001. El escritor B, que comenzó en 2002, escribe que encontró el cuaderno sin saber quién lo había dejado. Y escribe que espera al señor Aurelio, quien murió en 2007. Después de 2007, según el cuaderno, ya nadie viene. Lo que ocurrió entre 2007 y 2011, cuando el escritor C comienza sus entradas, no está en el cuaderno. Hay que hablar del análisis de ADN. El 3 de noviembre de 2023, el Laboratorio de Servicios Periciales de Jalisco emitió el dictamen con número PERYAL 2023 ADN 1147. El dictamen está sellado y no es público. 2 fuentes independientes con acceso al expediente, que solicitaron no ser identificadas, confirman el mismo resultado. El perfil de ADN de los residuos orgánicos encontrados en el plato de plástico azul y en la colchoneta coincide con el perfil de ADN del expediente. De persona desaparecida MP PGG Tajal 989-4071. El perfil pertenece a Esteban Carrillo Vega. El perfil de ADN que el laboratorio usó para la comparación provino del expediente de 1989. Fue obtenido de muestras biológicas de la madre, Consuelo Vega Arriaga, a través del método de parentesco. Consuelo Vega Arriaga murió en 2011. El perfil directo de Esteban Carrillo nunca fue tomado, porque nunca hubo un cuerpo. El dictamen PERJAL 2023 ADN Munzo 47 establece que la coincidencia con el perfil calculado por parentesco tiene una probabilidad de error inferior al 0,003%. El ADN del espacio sellado en calle Venustiano Carranza 847 corresponde a Esteban Carrillo Vega. El ADN de las páginas del cuaderno, donde las huellas dactilares habían dejado transferencia orgánica, es compatible con el mismo individuo. Esteban Carrillo Vega nació el 14 de marzo de 1970. Desapareció con 19 años en octubre de 1989. Si está vivo, tiene hoy 53 años. Y hasta aquí la versión que parecía estar tomando forma es la siguiente. Esteban entró a ese espacio a finales de los años 80, con conocimiento de alguien de la familia, y permaneció ahí durante décadas recibiendo suministros básicos a través de la abertura en el muro. Una historia terrible, pero contenida dentro de lo comprensible. Un hombre vivo, una decisión, una serie de circunstancias que se mantuvieron por años gracias a personas que sabían y callaron. Esa versión tiene un problema serio. El cuaderno tiene entradas de 3 personas distintas, según el análisis grafológico, entradas que cubren décadas. Si el escritor A es Esteban Carrillo, ¿quién fue el escritor B que en 2002 escribió que encontró el cuaderno sin saber de quién era? ¿Y quién es el escritor C, con escritura diferente a las 2 anteriores, que lleva entradas hasta el 4 de septiembre de 2023? Ahí es donde el dictamen de la licenciada Estrada Morales agrega una nota que normalmente no aparece en este tipo de análisis. Dice textualmente: la determinación de identidad a partir de análisis grafológico tiene límites reconocidos por la disciplina. Este dictamen no establece que las 3 series de entradas correspondan necesariamente a 3 personas biológicamente distintas.
La variación en la escritura podría reflejar cambios en la motricidad fina del mismo individuo a lo largo de décadas, alteraciones en condiciones de salud o el uso de la mano no dominante en algunos periodos. Un solo individuo, décadas de cambios físicos. El mismo cuerpo escribiendo diferente a los 19, a los 30, a los 53. Si eso es lo que ocurrió, Esteban Carrillo Vega habría pasado entre 3 y 4 décadas en un espacio de 5.3 metros cuadrados. Habría recibido agua y comida a través de una abertura de 8 centímetros hasta que murió Aurelio Mondragón en 2007, y habría sobrevivido de alguna manera los años siguientes. Habría seguido escribiendo, y el 4 de septiembre de 2023 habría notado que saldría 3 días después. El escritor A menciona a Rosa en la hoja 21, pero en la hoja 33 hay algo más. Los peritos lo transcriben así en el dictamen. A veces toco 3 veces seguidas. Si responden igual, sé que saben. Si no responden, no pasa nada. El mismo patrón. 3 golpes, pausa, 3 golpes. El mismo patrón que Martina describió a la policía en abril de 2023. El escritor A escribió eso en los años 80 o 90. Martina Gutiérrez empezó a escucharlo en febrero de 2023. Hay un punto más dentro del dictamen de la licenciada Estrada Morales que no formó parte de las primeras notas de inspección. Está en el apéndice, en una sección titulada Observaciones adicionales. Dice: se detectó consistencia parcial entre fragmentos del texto atribuido al escritor C. Elementos descritos en los testimonios de la señora Martina Gutiérrez Mondragón, recabados el 12 de octubre de 2023. Consistencia parcial. El cuaderno que llevaba décadas sellado en esa pared contenía fragmentos que coincidían con lo que Martina había dicho a los investigadores. Lo que había dicho Martina el 12 de octubre, una semana después de que se abrió la pared. Esa consistencia necesita explicarse con cuidado, porque los detalles que la licenciada Estrada Morales describe son precisos. Martina Gutiérrez, en su entrevista del 12 de octubre, habló de los sueños. Los investigadores no le preguntaron sobre sueños. Ella lo trajo por cuenta propia. Dijo que desde enero de 2023, semanas antes de que empezaran los golpes, había tenido una serie de sueños recurrentes. Siempre el mismo cuarto, 4 paredes sin ventana, con una vela encendida. En el sueño había alguien sentado en el piso, de espaldas a ella, escribiendo en un cuaderno. Nunca veía la cara de esa persona, pero reconocía la ropa, una camisa de franela a cuadros. Eso lo dijo Martina el 12 de octubre. El cuaderno fue abierto y revisado por peritos entre el 9 y el 15 de octubre. El análisis documentológico llegó el 28 de octubre. El apéndice indica que entre las entradas del escritor C, ubicada entre otras de 2021 y 2022, hay un párrafo que describe lo siguiente: un cuarto, 4 paredes, una vela y alguien que observa desde el lado que no ve. La entrada dice: a veces siento que alguien me mira cuando escribo, desde donde no hay pared. Hay una última cosa que los investigadores no han podido ubicar en ninguna categoría. La describió la licenciada Estrada Morales en la reunión de caso del 10 de noviembre de 2023, según una de las fuentes que participó en esa reunión. Hacia el final del cuaderno, en las hojas 71 y 72, hay una sección sin fecha. El texto es una lista de nombres, 22 nombres. Algunos con apellidos, algunos solo de pila. La licenciada Estrada Morales verificó algunos de esos nombres contra registros disponibles y varios coincidían con personas reales con alguna conexión al municipio de Tlaquepaque o al predio específico. No especificó cuántos ni qué tipo de conexión. La lista de nombres no es pública. El subinspector Navarro Zelaya no ha dado ninguna entrevista sobre este caso. Lo que se sabe de su regreso no oficial del 26 de abril, el que generó la solicitud de planos sin dejar acta de visita, no tiene ninguna explicación documentada. Si regresó porque vio algo el 17 de abril que no quiso poner en el reporte, o porque supo algo por otro canal, no está en ningún papel disponible. Lo que sí está registrado es que el 13 de octubre, 4 días después de la apertura, Navarro también solicitó evaluación psicológica. El motivo que consignó en el formato fue diferente al de la agente Fernández Orozco. Navarro escribió: procesamiento de experiencia operativa atípica, 2 oficiales, 2 solicitudes en días distintos, mismo expediente. Ninguno ha explicado públicamente qué vieron. Carlos Alberto Gutiérrez habló con un periodista local en noviembre de 2023, antes de que la familia dejara la casa. Esa conversación no fue publicada en su momento. El periodista compartió las notas con quien realizó esta investigación. En esa conversación Carlos dijo algo que no figura en ningún expediente oficial.
que la noche del 8 de octubre, el día anterior a la apertura, los golpes se detuvieron, después de 7 meses, sin aviso. Esa noche no hubo nada, y a las 3 de la madrugada, según Carlos, escuchó algo diferente desde el interior de la pared. Una voz, un hombre. La voz dijo algo que Carlos no quiso repetir en esa conversación. Solo dijo que la voz no lo asustó de la forma en que esperaba, y que tardó mucho en quedarse dormido esa noche. Los peritos no encontraron ningún dispositivo de audio en el espacio sellado. El muro fue sellado nuevamente por orden municipal el 21 de noviembre de 2023. A la espera de resolución del expediente, Martina Gutiérrez salió de esa casa el 14 de noviembre y se fue a vivir con una hermana en Zapopan. Carlos tampoco ha regresado. Ninguno de los dos ha dado declaraciones públicas desde entonces. El expediente XP-PGG Tetlac 2023-44 está marcado como en revisión activa según última consulta disponible. El paradero de quien ocupó ese espacio hasta semanas antes de que se abriera es desconocido. La segunda parte del acta de inspección, la que corresponde a las marcas sobre la pared poniente, no ha sido publicada ni explicada. Lo que se abrió el 9 de octubre de 2023 fue un espacio de menos de 6 metros cuadrados. El ADN coincide con un hombre declarado muerto hace 30 años. El cuaderno tiene 3 escrituras distintas, que podrían ser una sola que cambió durante 3 décadas. La fotografía sin metadata tiene una persona que nadie conoce. La abertura en el muro explica cómo entraba el agua. La ventana que los planos muestran no existe y no dejó rastro. Las 14 veladoras quemadas hasta el fondo en un espacio de 3 metros cuadrados con una sola abertura de 96 centímetros cuadrados son algo que los peritos no anotaron en el acta como inconsistencia, aunque lo es. Y los sueños de Martina coinciden con una entrada de ese cuaderno que, en cualquier versión del relato, ella no pudo haber leído. Algunas respuestas no llegan porque nadie las ha buscado bien. Otras simplemente no llegan. Si encontraste algo en este caso que la versión oficial no alcanza a explicar, cuéntalo abajo. Algunas partes de este relato fueron reconstruidas a partir de los expedientes disponibles, los testimonios citados y documentación catastral del predio. Ciertos detalles, particularmente los relativos al contenido completo del cuaderno, la lista de nombres, las marcas sobre la pared poniente y la conversación de Carlos Gutiérrez con el periodista en noviembre de 2023, no pudieron verificarse de forma independiente a través de fuentes públicas y se presentan como no confirmados oficialmente.